Muy buenas tardes, queridos hermanos. Shabbat Shalom para todos. Qué gusto volver a encontrarnos en un nuevo estudio de la Parashá semanal, Parashá Shabua. Agradecidos con el Eterno por esta oportunidad que nos da de estar nuevamente aquí reunidos. Hoy nos encontramos en una Parashá de nombre Mishpatim. Ahora vamos a hablar de ello. Vamos a decir qué significa. Vamos a verlo después de la lectura. Quiero agradecer a todos los que se encuentran en este momento en vivo a través de nuestra aplicación de Zoom y todos aquellos que nos van a acompañar a través de nuestro canal de YouTube. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Muy, muy agradecidos y esperamos que el Todopoderoso les recompense sobremanera y que ustedes puedan también poder ser un instrumento para poder llevar el mensaje del Eterno y que todos podamos servir al Todopoderoso con alegría, con alegría. Así que hoy nos encontramos en la parashá Mishpatim, que va desde el capítulo 21 del libro conocido como el Éxodo, el libro de Shemot, que va desde el capítulo 21 hasta el capítulo 24, verso 18. Así que vamos a ir adelantando. Antes de iniciar con la lectura, queremos dedicar este estudio por la Refúa Shlema, por la sanidad completa del rabino Ginsburg Ben Malka, del rabino Shalom Arush, del rabino Jaim Frin Ben Reisel, por su recuperación. Él fue operado recientemente. Esperamos que tenga una recuperación extraordinaria. También por Natalia Carmona, hija de doña Marta, por doña Sonia María, hija de María Julia, por María Elena Zelaya, hija de Miriam, y por Fabián Sánchez, hijo de Carolina Sánchez. Que en la infinita misericordia del Santo y bendito es, todos ellos reciban refuah shlema, y no solamente ellos, todos los que necesiten sanidad en este momento, que en la infinita misericordia del Todopoderoso puedan recibir sanidad completa. Gracias, Abba. Toda Rabá. Como siempre, hablamos del contexto, de dónde venimos. Recordemos que venimos de la parashá conocida como parashá o porción Yitro, Yitro o Jetro. Y este Yitro o Jetro, si tal vez no está familiarizado con el nombre, era el suegro de Moisés. En esa parashá pudimos ver a el suegro de Moisés, que era un hombre que era madianita, no era un hebreo, no era judío, sino que era de el lugar de Madián. Y Yitro fue a encontrarse con Moisés, donde se encontraban en el campamento cerca del monte Sinaí. Y bueno, fue recibido por Moisés, el cual le honró. Y bueno, también pudimos ver que Yitro tuvo la oportunidad de traer un gran consejo a Moisés en la labor que estaba realizando para el Eterno. Esto nos enseña que todas las personas, sin necesidad que sean nacidos en Israel o descendientes del pueblo de Israel, todos, el que anhela, el que desea servir al Todopoderoso, tiene la oportunidad de hacerlo. A los que no han visto el estudio, los invito para que puedan ir a nuestro canal de YouTube y ahí se encuentra ya la parashá, tanto la parashá anterior, la parashá Beshalá, y envió, como la parashá Yitro, también ya se encuentra en nuestro canal de YouTube. Y bueno, también vimos la entrega de los 10 preceptos, las 10 palabras, los 10 mandamientos, mandamientos que nos enseñan a cómo honrar al Eterno, además de los preceptos para tener una convivencia idónea con nuestro prójimo. Y esto se podría decir que la parashá de hoy tiene una conexión también con las 10 palabras o los 10 preceptos o los 10 mandamientos. Muy bien. Y entonces aquí, ¿verdad? Tenemos el nombre de la parashá, que significa juicios
ordenanzas o leyes. Juicios, ordenanzas o leyes. Y vamos a empezar con la lectura del capítulo 21 y sus versos correspondientes. Código del pacto. Y estos son los decretos que les promulgarás. Cuando compres un siervo hebreo, servirá 6 años, pero al séptimo año saldrá libre gratuitamente. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Pero si su señor le dio mujer y ella le dio a luz hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su señor. Él saldrá solo. Mas si el siervo dijera insistentemente, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su señor lo acercará ante Elohim y lo hará llegar a la puerta o a la jamba de la puerta, y su señor le perforará la oreja con un punzón, y él le servirá para siempre. Cuando un hombre venda a su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Si no agradara a su señor al que había sido destinada, dejará que la rescaten, y no tendrá derecho a venderla a pueblo extranjero por haber sido desleal con ella. Y si la destina para su hijo, hará con ella según el decreto para las hijas. Si toma otra para sí, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni su deber conyugal. Y si no hace ninguna de estas tres cosas con ella, entonces ella saldrá gratuitamente sin dinero. Quien hiera a un hombre y éste muera, será muerto irremisiblemente. Pero si no estaba al acecho, sino que Elohim permitió que cayera en su mano, entonces yo te señalaré el lugar donde él pueda escapar. Sin embargo, si un hombre se enfurece contra su prójimo y lo mata con alevosía, hasta de mi propio altar lo podrás aprehender para que muera. Quien golpee a su padre o a su madre será muerto irremisiblemente. Quien secuestre a una persona, ya sea que la venda o sea hallada en su poder, será muerto irremisiblemente. Quien maldiga a su padre o a su madre, será muerto irremisiblemente. Si unos hombres riñen y uno hiere a su prójimo con piedra o con el puño, pero no muere, sino que cae en cama, si se levanta y puede entrar y salir sin su bastón, el que lo hirió será absuelto. Solo pagará por su tiempo de reposo y hará que lo curen completamente. Cuando alguno hiera a su siervo o a su sierva con la vara y muera bajo su mano, ciertamente será vengado. Pero si sobrevive un día o dos, no será vengado porque él es propiedad suya. Si unos hombres riñen y hieren a una mujer encinta y sus hijos salen sin haber más daño, ciertamente serán multados según lo que el marido de la mujer imponga sobre ellos y les sea impuesto por los jueces. Pero si se produce una desgracia, entonces darás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, contusión por contusión. Cuando alguien hiera el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo inutilice, lo dejará en libertad por causa de su ojo. Y si le saca un diente a su siervo o a su sierva con un golpe, lo dejará en libertad por causa de su diente. Cuando un toro acornee a un hombre o a una mujer y muera, ciertamente el toro será apedreado y no se comerá su carne, y el dueño del toro será absuelto. Pero si el toro era acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se le había advertido, pero no lo había encerrado y mata hombre o mujer, el toro será apedreado y también será muerto su dueño. Pero si se le impone rescate, entonces dará por el rescate de su vida cuanto le sea impuesto. Si acornea a un muchacho o a una muchacha, se hará con él conforme a este decreto. Si el toro acornea a un siervo o a una sierva, dará a su amo 30 siclos de plata y el toro será apedreado. Cuando alguno destape un pozo o excave una cisterna y no la cubra y caiga allí un toro o un asno, el dueño de la cisterna indemnizará
devolverá el dinero a su dueño y lo muerto será suyo. Y si el toro de alguno hiere al toro de su prójimo y muere, entonces venderán el toro vivo y partirán el dinero y también partirán el buey muerto. Pero si era notorio que el toro era acorneador desde tiempo atrás y su dueño no lo había encerrado, pagará toro por toro y el buey muerto será suyo. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Bueno, en primer lugar, quiero hacer notar algo y es diferencia que usted puede encontrar en la Biblia cristiana y en el Tanaj hebreo. Por ejemplo, aquí nos encontramos las diferencias en este capítulo, donde el capítulo termina en el verso, perdón, 37 y no en el verso 36. Por lo tanto, va a haber un desfase porque cuando comience el nuevo capítulo, estaría comenzando con un verso más bien que se tenía que haber leído anteriormente. Bueno, esta parashá Mishpatim, como ustedes pudieron ver, significa mis leyes, mis preceptos, mis mandamientos. Como vemos acá, vemos una báscula que representa la justicia. Y aquí tenemos esto escrito que dice, el hombre debe de tener leyes que puedan conducirlo a una convivencia correcta, la que depare una sociedad sana y justa, donde se respete el derecho de cada persona, leyes que le otorguen esa protección a la que tiene derecho y además que el hombre responsablemente los cumpla. Y se tengan los órganos judiciales que en el caso de no cumplirse puedan usar sus facultades para su cumplimiento. Y eso es lo que estamos viendo. Eh, Le hacía una pregunta a una de estas aplicaciones de inteligencia artificial con respecto a la ética que tiene el judaísmo respecto a lo que otras religiones tienen. Y definitivamente decía esta inteligencia artificial que la religión, el judaísmo como religión, es una religión que aventaja a muchas otras religiones porque eh, sus preceptos, sus mandamientos, pues superan, digamos, la moral y la ética que otros tienen. Además de ser, podríamos decir, originales, ¿verdad? Otros han tomado copias, como algunas religiones que hay hoy en día, han tomado, digamos, de los preceptos y mandamientos que el Todopoderoso entregó en su Torá al pueblo de Israel y los han hecho suyos, pero realmente no son de ellos, sino que han tomado estos y los han aplicado en sus religiones. Como vemos, Mishpatim, juicios y ordenanzas. Aquí tenemos un pasaje de referencia que eso está escrito en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 4, verso 6, donde en ese capítulo el Todopoderoso a través de su siervo Moisés le dice al pueblo de Israel lo que ellos han recibido, lo que ellos tienen en su poder, lo que tienen en sus manos. ¿Y a qué se refiere? Se refiere precisamente a los preceptos, a los mandamientos que el Todopoderoso les ha entregado. Dice, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente un pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Ahora, si nosotros nos vamos al tiempo de la antigüedad, y nosotros vemos estos preceptos y estos mandamientos que el Todopoderoso entregó al pueblo de Israel. Bueno, hoy los podemos ver como algo normal. Hoy podemos verlo como algo que toda sociedad debe de manejar o de respetar. Pero cuando el Todopoderoso entregó estos preceptos y estos mandamientos, la verdad es que para la humanidad eran preceptos y mandamientos totalmente nuevos, eran novedosos, era algo que la gente pues no conocía
y no practicaba, por ende. Por eso es que vemos que, digamos, una religión que salió del judaísmo, pues muchas personas se fueron acercando porque vieron en el judaísmo una religión llena no solamente de mandamientos, sino también de ética y moral, algo que le hacía falta también a las sociedades de la antigüedad y que hoy pues se tratan que las sociedades puedan, digamos, pues tener estos preceptos y mandamientos de una forma, podríamos decir, civil, no religiosa. Pero bueno, el Todopoderoso estableció estos preceptos y estos mandamientos que hoy en día las sociedades están aplicando. Es muy posible que usted se pregunte respecto a esto, la esclavitud en el pueblo hebreo. O sea, ¿cómo entendemos esa situación de la esclavitud? Vemos un pueblo que acaba de ser redimido de la esclavitud que se encontraba en Misraín. Por cierto, como todavía estamos en el libro del Éxodo, por esa razón tenemos ese fondo, ¿verdad? Con esas pirámides. Y nos preguntamos, ¿cómo es que un pueblo que viene saliendo de la esclavitud también tiene esclavos? O sea, ¿cómo entendemos esto? Bueno, recordemos que tenemos que posicionarnos en el tiempo de la antigüedad. Normalmente cuando un pueblo hacía la guerra con otro, normalmente lo que ocurría es que el pueblo que quedaba ahí era un pueblo que quedaba en servidumbre, quedaba al servicio de esa otra nación que era la que se había impuesto militarmente. Entonces los pueblos, pues sí, venían y conquistaban un pueblo y esos pueblos venían a ser, ¿verdad? Pues tributarios para la nación que había vencido. Había un vencedor y un perdedor. Pero ¿cómo lo vemos desde la perspectiva del pueblo judío? Aquí tenemos una frase que dice, quien adquiere un esclavo obtiene realmente un amo. Porque si bien es cierto, en la antigüedad el pueblo de Israel tuvo a personas a las que le podrían decir que eran como una especie de esclavos, el tratamiento que se le daba a esas personas realmente no era un tratamiento como de esclavos. Por eso vemos esta frase que dice, quien adquiere un esclavo obtiene realmente un amo. ¿Por qué? Porque siempre dentro del judaísmo se ha respetado la dignidad humana, el valor del ser humano. Todas las personas son hechas a imagen y semejanza del Todopoderoso. Así que esa idea tal vez de una persona esclava con un grillete, con una cadena, ¿verdad? Que es lo que usted podría recordar, por ejemplo, tal vez en alguna película que usted haya visto, donde antes miraban, por ejemplo, a las personas de raza negra, ¿verdad? Y los trataban como esclavos. En Estados Unidos se dio muchísimo eso, donde los ponían a hacer trabajos, a cortar el algodón, y eran personas que les ponían cadenas precisamente para que estos no pudieran huir. En el caso y de la perspectiva del pueblo de Israel, la palabra para esclavo que se utiliza aquí es Ebed, que es esta que vemos aquí en hebreo. Aquí, ¿verdad? Tenemos Ebed, que realmente puede llamarse esclavo o sirviente. En todo caso, en vez de esclavo, podría ser más sensato utilizar la palabra sirviente, porque realmente eso es lo que hacían. Eso es lo que hacían, era un servicio. Ahora, no todas esas personas que trabajaban haciendo un servicio eran producto de una guerra donde ellos se habían impuesto y que estos pueblos venían a ser tributarios. No, a veces habían situaciones también que involucraban a una persona que tal vez tenía una deuda y para poder pagar su deuda se vendía a sí mismo para poder pagar la deuda. Eso en el caso de la mayoría, ¿verdad? Esto en el caso del pueblo hebreo. Estamos hablando de un sirviente hebreo, un sirviente israelí o un sirviente judío.
En el caso, digamos, de los otros, pues sí tenían un tratamiento diferente, pero siempre se respetaba la dignidad de esa persona. En el verso 2 dice, cuando compres un esclavo hebreo, como podemos ver, servirá 6 años y al séptimo quedará libre sin pagar rescate. Esto es muy parecido y lo vamos a ver como el Shemitah, la, el Shemitah, ¿verdad? O el año del jubileo. Dice Éxodo 21:5, si el esclavo declara, yo quiero a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, renuncio a la libertad. Y venía una persona que llegaba, digamos, al servicio de este quien sería su amo o su patrón. Y resulta que el patrón tenía una sierva, una mujer que le servía, y resulta que este hombre, este siervo nuevo, llega, se enamora de ella y forman una familia. Resulta que si esta persona tenía el derecho de poder redimirse y poder salir libre, y resulta que él no podía salir con su esposa porque ésta le pertenecía a su amo, entonces él tenía la posibilidad de decirle a su amo que quería quedarse con él, incluso porque tal vez amaba a su amo, porque como les digo, la situación respecto a la esclavitud como tal, desde la perspectiva judía, es muy diferente a la esclavitud que manejaban otras naciones. ¿Por qué? Porque siempre se valoraba a aquella persona. Siempre se valoraba a aquella persona. Incluso si el amo tenía una cama para dormir y no tenía una cama para su siervo, para su esclavo, entonces el amo tenía que darle su cama al siervo y él dormir en el piso. Tenía que darle condiciones a esta persona. Hoy lo vemos en algunas empresas. Hoy, por ejemplo, vemos empresas que pagan por los servicios de sus colaboradores, pero le dan una serie de ventajas, le dan una serie de, de cosas, ¿verdad?, que favorecen al empleado. Transporte, le dan refrigerios, eh, algunas cosas, ¿verdad?, que hacen que su trabajo sea todavía mucho más agradable. Entonces, aquí el sirviente decía, no, yo quiero quedarme contigo, yo amo a mi esposa, también lo amo a usted y por lo tanto, yo quiero quedarme sirviendo para siempre. Entonces, ¿qué pasaba? Esta persona tenía que ir delante, dice, de Elohim. Aquí tenemos el nombre Elohim, ¿ok? Aquí tenemos el nombre Elohim en hebreo y aquí tenemos en la parte de abajo que usted puede ver acá, permítame, vamos a utilizar aquí un marcador, este lápiz inteligente, y vamos a marcar aquí. Como pueden ver acá, aquí tenemos el verso 6, aquí tenemos el verso 6, y aquí tenemos el nombre Elohim. Y entonces el nombre Elohim no solamente puede usarse para dar, digamos, uno de los nombres del Todopoderoso, como Elohim, sino también se puede usar para los jueces, para los jueces. En este caso, dice el texto, ¿verdad? Que si este hombre decidía quedarse, entonces tenía que ser llevado ante Elohim, ante Dios, pero realmente se estaba hablando de un juez que era el que iba, ¿verdad?, a decir que lo que estaba decidiendo era por voluntad propia. Más bien retrocedimos, vamos a por acá. Muy bien. Entonces dice el verso 6, su amo le llevará ante Dios, realmente, ¿verdad? Aparece aquí en hebreo Elohim, por eso se traduce como Dios, pero realmente estamos hablando de jueces. Vamos a acá a borrar esto.
Muy bien. Y aquí tenemos el nombre Elohim y ponemos jueces aquí abajo. Aquí tenemos varias versiones donde dice, entonces su amo le acercará ante los jueces y lo acercará a la puerta o al poste de la puerta y le harán, dice, le horadará la oreja con una lesna. O sea, le hacían un huequito en la oreja. Hoy hay personas que lo hacen, ¿verdad? Como una moda. En la antigüedad se le hacía un huequito a las personas ahí y esto era para que las personas vieran que ese sirviente había decidido quedarse permanentemente sirviendo a su amo, para que después no dijeran, ¿verdad?, que este nunca le dio la libertad, sino que era por voluntad propia que este había decidido quedarse con su amo. Y aquí le traje un pasaje de referencia de Baikra, Levítico 25, verso 10, que dice, y consagraréis el año del cincuentenario, el año del Yobel o el año del Shemitah, y proclamaréis libertad en la tierra para todos los habitantes. Yobel será para vosotros, retornaréis cada hombre a su posesión y cada hombre a su familia habréis de retornar. Por eso hablamos de jubilación. Cuando la gente llega a una determinada edad, se dice que se jubiló. Y entonces viene de precisamente la palabra Yobel, que es de júbilo. Y entonces la persona cuando ya ha cumplido con la cantidad de tiempo que tenía que servir, entonces puede ir, ¿verdad?, a su hogar a disfrutar de los días que le queden. Y aquí por eso vemos estos muñequitos acá, donde, bueno, unos seguirán trabajando, pero hay uno que ya cumplió y bueno, va de regreso a su hogar. También se aplicaba para los servidores, para los siervos hebreos, que una vez que cumplían 6 años de servicio, tenían el derecho de poder volver a su hogar, a su casa. Me encantó esta frase. Me encantó esta frase porque el Todopoderoso nos entrega los preceptos y los mandamientos porque esa es la intención de Él, el deseo de que este mundo sea un paraíso, un lugar precioso. Nosotros vemos la creación, algo extraordinario, podemos ver las montañas, los ríos, las lagunas, los mares, todos los animalitos que el Todopoderoso ha creado, todo es maravilloso por eso decía él en el libro de Bereshit, Génesis, que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y entonces cuando nosotros, ¿verdad?, vemos estos preceptos y estos mandamientos, como vimos ahora, lo que decía Deuteronomio, capítulo 4, 5 y 6, donde hablaba de los preceptos y los mandamientos que son su sabiduría, podemos ver que todos estos preceptos y estos mandamientos que el Todopoderoso ha entregado son preceptos y mandamientos que pueden hacer que una sociedad sea una sociedad sana, buena y justa. Y entonces, hoy en día escuchamos cosas como el mundo dice. Cuando decimos el mundo dice, las personas que desconocen del Todopoderoso, que desconocen estos preceptos y estos mandamientos, dicen, si Dios existiera, poniendo en duda su existencia, si Dios existiera, no habría tanta maldad en la tierra. Pero entonces ponemos aquí como el dicho del Todopoderoso y Dios dice, si la gente obedeciera mis mandamientos, no habría tanta maldad en la tierra. Entonces vemos, ¿verdad? Aquí la realidad de las cosas. El Todopoderoso ha establecido estos mandamientos extraordinarios, estos preceptos, estos mandamientos, estas leyes, esta instrucción para hacer del mundo un lugar lindo para vivir. No lo es, no por causa del Creador, porque cuando el Creador hizo todo, dijo que lo que había hecho era bueno en gran manera. Quien ha cometido el error, quien no ha cumplido con su labor, con su tarea, con su misión, es el ser humano, son los hombres. La culpa no es del Eterno. La ley de la compensación.
Mucha gente llama que aquí se ha establecido en los preceptos y mandamientos del Todopoderoso lo que la gente llama la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Talión viene de esa palabra que significa similar o parecido, pero muchos estamos en desacuerdo con respecto a que esa sea realmente la aplicación de lo que dice la Torá, porque es muy difícil que una persona pueda aplicar un castigo o una compensación eh, tan exacta. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, imaginémonos un hombre que le causa el daño a otra persona en su ojo, pero resulta que la persona que dañó el ojo a esa otra persona solamente tiene uno. Si la persona que recibió el daño viniera a aplicar la ley de la compensación o la ley del talión y le tuviera que quitar un ojo a la persona que le agredió o que le causó el daño, pues ya no sería la ley de la compensación, sería una compensación justa. ¿Por qué? Porque aquella persona que sí recibió el daño todavía puede ver, pero si este viene y le saca el ojo bueno a esta persona, lo dejaría totalmente ciego. Por lo tanto, ya no estamos hablando de justicia, no estamos hablando de equidad, no estamos hablando de una situación justa. Por lo tanto, por esa y muchas razones, creemos que la aplicación, como dice la ley del talión, no se refiere, digamos, a hacer algo parecido a lo que la persona, al daño que recibió, sino una ley de compensación donde dependiendo el daño que le haya hecho esta persona, pues así se le cobra una compensación económica a esa persona. O sea, se valora hoy, por ejemplo, ahí, digamos, aquí en Costa Rica, Instituto Nacional de Seguros, el Instituto Nacional de Seguros, una empresa viene, le paga una póliza al INS, y si esta persona sufre un accidente y pierde algún miembro de su cuerpo, ¿qué ocurre? El INS le paga a esa persona dependiendo el daño que haya sufrido en su cuerpo. Ya recibe una compensación. Entonces, de la misma manera, creemos que era la aplicación que la Torá, la instrucción del Todopoderoso, es lo que quiere que se aplique. Verso 12, el que pegare, perdón, a una persona y ésta muriera, morir habrá de ser muerto. Respecto a esto de la pena capital, ahí sí era aplicable. Si una persona le causaba la muerte a otra persona, sí era una persona que sí debía de morir o, ¿verdad? Se tenía que aplicar, pues, la pena capital. Dice, pero si no hubiese acechado más ante Elohim y fuera coaccionado su mano, designaré para ti un lugar donde él pueda huir. ¿A qué se refiere esto? Una persona involuntariamente le causa la muerte a alguien. Entonces, esto fue una situación que se dio. Esa persona involuntariamente, no sé, iba manejando un automóvil y resulta que la persona vino y se le cruzó y lo levantó y lo mató. Esta persona, no, su interés, su deseo no era causarle la muerte a esta persona. Entonces aquí lo que se da, ¿verdad? Es una compensación donde los familiares podrían recibir, ¿verdad? Podrían recibir una compensación de parte de esta persona que fue la que le causó la muerte a, a ese ciudadano, aunque todo dependerá de las leyes del país, ¿verdad? Todo dependerá de las leyes del país, pero el Todopoderoso sí establece, pues, estos preceptos y estas leyes respecto en el principio del pueblo de Israel y que después las naciones fueron adoptando para su sociedad. Resulta que cuando dice ahí que la persona podía huir, ¿a qué se refería? Una persona le causaba la muerte a alguien.
Entonces, esta persona podía huir a una ciudad que se llamaban las ciudades de refugio. Esa persona tenía que ir a, a ese lugar de la ciudad de refugio, donde él se tenía que quedar ahí hasta la muerte del sumo sacerdote, hasta la muerte del Cohen Gadol. Cuando el sumo sacerdote que estaba ejerciendo moría, esa persona podía regresar a su casa. Y el vengador de la sangre, que era una persona, un familiar de aquella persona que había muerto, porque dependiendo de las circunstancias, esta persona, el vengador de la sangre, podía vengar a ese familiar quitándole la vida a esa persona. Entonces, para eso existían esas ciudades de refugio. Y podríamos decir que esto no era una reclusión como una cárcel para esa persona, sino que era como una especie de compensación donde esta persona pues se privaba de su libertad por un tiempo en el sentido de que podía estar en esa ciudad, pero no podía volver a su hogar. Aquí tenemos quien golpee a su padre o a su madre será condenado a muerte. Aquí había pena capital. Ahora, es muy importante que entendamos, el Todopoderoso da estos preceptos y estos mandamientos. No podemos decir con seguridad que esto se haya aplicado en algún momento, porque también las leyes y los preceptos, cuando una persona sabe que, por ejemplo, el pago por hacer algún delito es X, y cuando ve, por ejemplo, que una persona que hace algo, como por ejemplo golpear a su padre y a su madre, tiene la pena capital, por supuesto, que debe de abstenerse a hacer algo tan terrible. No solamente lo terrible de hacer eso, de hacer el acto, sino también las consecuencias de este. También, también vamos a ver lo que habla el capítulo de, de, de Éxodo, en este caso en el verso 16. Aquí estamos hablando de el secuestro, ¿ok? El secuestro. Y aquí vemos la imagen de una familia maravillosa que lastimosamente ellos sufrieron no solamente el secuestro en carne propia, de los cuatro solamente el papá sobrevivió. Estamos hablando de la familia Vivas, compuesta de esta pareja y estas dos criaturitas, esos dos niños, que fueron no solamente raptados, no solamente raptados, la palabra para rapto, secuestro, es la palabra goneb en hebreo, y viene de la raíz robar, comparte comparte con la raíz de robo, la palabra goneb. Y y entonces la Torá nos enseña que una persona que secuestra a otra, ya sea para lucrar o en todo caso privarle de su libertad, y lo que es peor en este caso, como hicieron los terroristas del grupo Hamas, este grupo terrorista que son definitivamente monstruos, no son seres humanos, son monstruos. El grado de crueldad que estas personas manejan no parecen ser seres humanos. Y entonces estas personas, si son encontradas, pues se debería de aplicar lo que dice la Torá. Dice: el que secuestre a una persona, sea que la venda o que ésta sea encontrada en su poder, morirá irreversiblemente. Entonces eso es lo que se debe de aplicar o se debería de aplicar para un caso como este. Recordemos que estos preceptos y estos mandamientos les son entregados al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, como dice el profeta Isaías, ha sido llamado para ser luz para los pueblos, luz para las naciones. Por lo tanto, esto en principio se debía de aplicar únicamente al pueblo de Israel, pero posteriormente el pueblo de Israel y otras naciones han ido, pues, como les decía desde el principio, han ido tomando estos preceptos y estos mandamientos y los han hecho suyos y los han convertido en leyes civiles.
Sabemos que hay, digamos, países que aplican la pena capital. En el verso 18, y cuando contendieran hombres y pegare a un hombre a su prójimo con piedra o con puño y no muriere y debiere permanecer en cama, si se levantare, ¿qué tiene que hacer esta persona? Bueno, esta persona tiene que venir y darle a él un pago o una indemnización por el daño que le causó, por el tiempo que estuvo en cama, por el tiempo que dejó de laborar y también por todos los gastos médicos, por todos los gastos médicos. Y cuando pegare un hombre a su esclavo o a su esclava con vara y muriere bajo su mano, a justiciar habrá de ser ajusticiado. Entonces vemos aquí cómo el Todopoderoso establece la justicia. El Todopoderoso es un Dios justo y Él quiere que apliquemos la justicia a todas las personas, que respetemos las personas, ¿verdad? A todos en general. Y aquí lo que les hablaba anteriormente, lo de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. El término ley del talión viene del latín, ¿ok? No es una palabra hebrea, es una palabra que viene del latín. Se refiere a un principio jurídico de justicia retributiva, en el que la norma imponía un castigo que se identificaba con el crimen cometido. El término talión deriva de la palabra latina talis o tale, que significa idéntico o semejante. De modo que no se refiere a una pena equivalente, sino de una pena idéntica. La expresión más famosa de la ley del talión es ojo por ojo, diente por diente, aparecida en el Éxodo, ¿verdad? Que es lo que acabamos de leer. Históricamente constituye el primer intento por establecer una proporcionalidad entre el daño recibido en un crimen y el daño producido en el castigo, siendo así el primer límite a la venganza. Como les digo, muchas personas estamos en desacuerdo en este sentido de la aplicación de la ley del talión. Creemos en una ley de compensación que dependiendo del daño que había recibido, la persona podía imponer, por decirlo así, una multa a aquella persona que le había realizado el daño como una compensación, ¿verdad? Y no necesariamente, como les decía ahora, que si perdía un ojo, entonces tenía que sacarle el ojo a otra persona. Ahora, imaginémonos en la antigüedad, una persona dice, ah, bueno, me sacaste el ojo, entonces te tengo que sacar el tuyo. Imagínense sin un procedimiento médico, sin anestesia, sin medicamentos para evitar una contaminación, una infección, sin antibióticos. O sea, era un riesgo totalmente que alguien pudiera hacer algo así, le podría causar la muerte. Entonces aquel vino y le quitó el ojo y le causó la muerte. Entonces, como le causó la muerte, entonces tendría que morir la otra persona también. Entonces, definitivamente que no creemos que esto se haya aplicado de esta manera. En el verso 37, si un hombre roba un buey o una oveja y los mata o vende, pagará 5 bueyes por el buey y 4 ovejas por la ovejita. Ahora, ¿por qué esta razón? Algunos sabios consideran que tiene que ser mayor el pago cuando es, por ejemplo, un buey que cuando es una oveja. Porque el ladrón se exponía de una forma más evidente cuando se llevaba un buey. Pues claro, era un animal grandote. Y entonces ahí es donde el Todopoderoso quiere aplicar incluso la justicia para aquella persona que ha sido infractor. O sea, no es que va a evadir, digamos, el castigo o en este caso, pues la sentencia, pero el Todopoderoso trata un poco más flexible, ¿verdad? En este caso, al hombre, porque el buey, digamos, era algo más fácil de llevarse, era más fácil de llevar y las ovejas pues podían dar un poco más de trabajo. Entonces, este, por esa razón, cuando eran ovejitas,
era en menor grado la cantidad de ovejas que tenía que pagar por el robo o por el hurto. Muy bien, vamos al capítulo 22. Sobre la propiedad y otros delitos. Cuando un hombre robe un buey o un cordero y lo degüelle o lo venda, por aquel buey pagará 5 del ganado y por aquel cordero 4 del rebaño. Si un ladrón sorprendido en asalto es herido y muere, nadie será culpable. Pero si ya ha salido el sol, será delito de sangre. Ciertamente el ladrón indemnizará y si nada tiene, entonces será vendido por su robo. Si lo que hurtó fuere hallado vivo en su poder, sea buey, asno u oveja, con el doble hará restitución. Cuando alguno destroce un campo o una viña por haber soltado su bestia a pastar en campo ajeno, hará restitución con lo mejor de su campo o lo mejor de su viña. Cuando un fuego se propague a los zarzales y consuma la parva o las gavillas o el campo en el que encendió el fuego, sin falta hará restitución. Cuando un hombre dé a su prójimo plata u objetos a guardar, y sean hurtadas de la casa de aquel hombre, si se halla al ladrón, restituirá el doble. Pero si el ladrón no es hallado, entonces el dueño de la casa se acercará ante Elohim jurando si ha metido mano en los bienes de su prójimo o no. En todo asunto de transgresión, sea de buey, de asno, de oveja, de vestido, o cualquier pérdida en la que se diga, esto es así, el asunto de ambos se llevará ante Elohim, y aquel a quien Elohim declare culpable pagará el doble a su prójimo. Cuando un hombre dé a su prójimo un asno, toro u oveja o cualquier animal para ser guardado y muera o sea despedazado o llevado sin que nadie vea, se interpondrá juramento de Adonai entre ambos, de que su mano no se extendió a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Pero si hubiera sido robado de junto a él, indemnizará a su dueño. Pero si fuese despedazado, lo llevará, le llevará evidencia, si no, pagará lo despedazado. Cuando un hombre pida a su prójimo un animal y sea herido o muerto en ausencia de su dueño, ciertamente pagará. Si el dueño está presente, no pagará. Si era alquilado, entrará en su alquiler. Si un varón seduce a una virgen que no está comprometida y se acuesta con ella, ciertamente deberá dotarla por mujer para sí mismo, pero si su padre rehúsa terminantemente dársela, él pesará el dinero conforme a la dote de las vírgenes. A la hechicera no dejarás vivir. Todo el que se ayunte con animal será muerto irremisiblemente. El que ofrezca sacrificio a cualquier dios que no sea Adonai será destruido por completo. No maltratarás ni oprimirás al extranjero, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. No afligiréis a la viuda o al huérfano. Si en verdad los afliges y elevan a mí su clamor, ciertamente yo escucharé su clamor y se encenderá mi ira y os haré morir a espada y vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos. Si prestas dinero a mi pueblo, al pobre que está contigo, no serás usurero con él ni le impondrás interés. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás a la puesta del sol, pues el manto para su piel es su único cobertor. ¿En qué se ha de acostar? Y si clama a mí, sucederá que yo escucharé, porque soy misericordioso. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. De tu cosecha y de tu vendimia no retardes la ofrenda. Me darás al primogénito de tus hijos. Así harás con el de tu buey y con el de tu oveja. 7 días estará con su madre y al octavo día me lo darás. Y me seréis hombres santos
y no comeréis carne despedazada. En el campo a los perros la echaréis. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Bueno, seguimos viendo preceptos, mandamientos, leyes, ¿verdad? Y aquí en el verso 1 dice, si excavando fuera hallado el ladrón y fuera golpeado y muriere, no hay en él causa de sangre. O sea, estamos hablando aquí de una persona que ingresa a una propiedad privada. El dueño de la propiedad no sabe cuáles son las intenciones de esta persona, pero no son ninguna buenas intenciones y no sabe qué clase de daño podría causar él a la familia. Por lo tanto, si el dueño, defendiera su propiedad y le causara la muerte al intruso, esta persona estaría absuelta. En el verso 2 dice, si ya hubiera lucido el sol sobre él y hay causa de sangre por él, pagar habrá de pagar, si no tuviera, será vendido por lo que robó. O sea, está hablando cuando la persona, digamos, ingresaba en el día y por eso, por ejemplo, hoy vemos leyes que si una persona está dentro de la propiedad y el agresor es, digamos, resulta muerto dentro de la propiedad porque este viene, saca un revólver y el dueño de la propiedad con otro revólver le causa la muerte, estamos hablando de defensa propia. Pero si digamos que la persona que está hurtando está, digamos, huye del lugar y el dueño de la propiedad le dispara por la espalda y le causa la muerte, ya esto no estamos hablando de defensa propia, ya esto es un asesinato. Entonces, aquí más o menos lo establece pues la Torá respecto, digamos, cuando un robo se da, por ejemplo, a la luz del día. O sea, una persona que entra a la casa a la luz del día, digamos, bueno, en la antigüedad, era una persona que realmente pues no era un asesino. Hoy las cosas son totalmente diferentes. Dice en el verso 3, si hallar fuera hallado en su poder lo robado, desde toro hasta asno, hasta oveja en vida, habrá que pagar. 2 habrá que pagar por cada uno. Después tenemos en el verso 8, dice, por todo caso de fraude, por toro, por asno, por cordero, por prenda, por todo objeto extraviado, cuando dijere esto es, hasta los jueces habrá de llegar el caso de ambos litigantes y al que condenaren los jueces habrá que pagar doble a su prójimo. Estamos hablando aquí de una causa de fraude donde vemos que, bueno, se tenía que llevar a juicio, se tenía que llevar delante de los jueces y el juez iba a deliberar realmente quién podía ser absuelto, quién era culpable. Aquí el Todopoderoso es tajante respecto a esto. Aquí no hay ninguna interpretación que darle. A la hechicera no dejarás con vida. El Todopoderoso dice que una persona que practica la hechicería no se debía de dejar con vida. Es muy importante y recalco nuevamente, el Todopoderoso está entregando estos preceptos y estos mandamientos al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, como leíamos en una de estas parashot, dice, tú me serás un pueblo de sacerdotes, de gente santa. Entonces, este tipo de prácticas, este tipo de personas no podían vivir en medio de Eret Israel, en medio de Israel. Estas personas tenían que desaparecer. Y el Todopoderoso no podía permitir que una persona del pueblo de Israel hiciera este tipo de práctica, porque iba en contra del Todopoderoso. Aquí vemos Primera de Samuel, es el pasaje de referencia que les he traído. Como pecado de adivinación es la rebeldía y como crimen de idolatría la obstinación.
Entonces, vemos, ¿verdad? Que, bueno, también tanto la rebeldía como la idolatría y esta práctica de brujería o hechicería son cosas abominables delante del Todopoderoso. Verso 18, todo lo que peque con bestia morirá. Aquí el Todopoderoso en contra de la inmoralidad sexual, en contra de la inmoralidad sexual. Personas que practican la zoofilia, que es la práctica de tener sexo con animales. No hay duda, queridos hermanos, que hoy en día las sociedades en este mundo se han ido degradando. Definitivamente que las sociedades en el mundo hoy han perdido el norte. Muchas de ellas han perdido la ética y la moral. Y hoy hay países que, pues, permiten que las personas puedan tener relaciones con animales. Ya no lo ven como un crimen. Y por supuesto, no lo ven ni como crimen y tampoco lo ven como algo que sea en contra del Supremo, en contra del Todopoderoso. Pero sí, a ese grado ha llegado muchos países hoy en día, muchas sociedades que ven como algo eh, tal vez no normal, no podemos decirlo normal porque esto no es normal, pero de que no, esas personas que practican tales cosas no son sancionadas. El Todopoderoso establece que aquellos que sirven al Todopoderoso no pueden tener este tipo de prácticas. Aquel que quiere servir al Todopoderoso tiene que ser una persona kadosh, apartada, separada, apartada de cómo viven las otras personas, de lo que hoy para la sociedad es normal. Para los que servimos al Todopoderoso, no podemos ver normal algo como esto. Dice el verso 20, al extranjero no engañarás ni le oprimirás, ya que extranjeros habéis sido en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano habráis de maltratar. El Todopoderoso siempre pidiéndonos la práctica de la justicia. No maltrataréis, no maltrates a él, pues si clamare a mí, yo escucharé, hablando, ¿verdad?, de los extranjeros, y se encenderá mi furor y os mataré a vosotros a espada, y serán vuestras mujeres viudas y vuestros hijos huérfanos. El Todopoderoso poniendo, por decir algo, la vara muy alta, en el sentido de que el Todopoderoso quiere que su pueblo y todos aquellos que le sirven puedan venir y cumplir con sus preceptos y que estos preceptos son preceptos con una ética y una moral por encima de cualquier ética y moral que el hombre hoy en día se esté formando o se esté creando. La ética y la moral del Todopoderoso va mucho más allá. Y por lo tanto, hoy en día, y eso es muy importante que usted que está ahorita en vivo, que nos está escuchando, o aquellas personas que nos van a ver a través de nuestro canal de YouTube, las migraciones, las migraciones hoy en el mundo son algo cotidiano, es algo de todos los días. Las migraciones son algo con lo que todos los pueblos hoy en día están lidiando. Por lo tanto, es muy importante que recordemos que si bien es cierto, tal vez usted dice, no, pero yo nunca estuve en Egipto, yo nunca fui esclavo, pero el Todopoderoso dice que hay que tener amor por el extranjero. Tal vez usted tiene que agradecer al Santo y Bendito de que nunca tuvo que abandonar su país y tal vez nunca tenga que hacerlo.
pero hay otras personas que por alguna necesidad han tenido que hacerlo y por lo tanto, si usted tiene contacto con esa persona, no lo maltrate, no lo maltrate, no lo vea como una persona inferior a usted, tampoco se aproveche de su necesidad, porque dice el Todopoderoso en el verso 23, si maltratas o maltratares a él, y si él clamare al Todopoderoso, si él clamare a mí, de escuchar, habré de escuchar su clamor. Y se encenderá mi furor, dice el Todopoderoso. Vea, el amor que tiene el Todopoderoso también por aquellas personas migrantes. Es algo muy, muy, muy revelador. Dice, si prendar es la vestimenta de tu prójimo antes de la puesta del sol, deberás devolvérsela. O sea, el Todopoderoso dice, bueno, esta persona está poniendo en prenda su ropa, su abrigo. Viene la noche y ¿qué? ¿Va a pasar frío? No, tienes que devolvérsela. Y en el verso 27 habla sobre no injuriar a los jueces, ni a los importantes, ni a los príncipes de Israel. Dice, a los jueces no habrás de injuriar y a un jefe de tu pueblo no habrás de maldecir. Eso conocemos como la Shon Hara. La Shon Hara. Y estamos hablando de la lengua maligna. Hoy en día, usted puede estar en desacuerdo con su líder, con su presidente. Está bien, usted tiene derecho a tener su opinión. Perfecto. Pero tenga mucho cuidado de hablar delante de otras personas mal del presidente, de su líder, ¿verdad? De gobierno. Si usted tiene algo en contra de esa persona, pues dígaselo directamente. Y si tiene las pruebas para venir y levantar una querella contra esta persona, pues sí, vaya a los tribunales. Pero no injuriar, no maldecir. Incluso algunas personas, si usted tiene hoy eh, la posibilidad de el uso de estas eh, redes sociales, el hecho de que usted hable mal de una persona así, usted está incitando a que otras personas también piensen de la misma manera. Hoy vemos eso. Una persona habla mal de alguien y lo que hace es que esas palabras van a hacer eco en otra persona y esa persona también va a ser impulsada a hacer lo mismo. Y el problema es que ese efecto dominó, usted fue el que lo inició. Por lo tanto, ¿de quién será la culpa? Sí, todos serán culpables, pero usted fue el que inició el fuego. Por lo tanto, su responsabilidad es mayor. Así que, ¿verdad? Yo sé que usted no lo hace, ni lo va a hacer, pero mucho cuidado con la Lashon Hara. Consagración de los primogénitos. Éxodo 22-28. También lo vimos en Éxodo 13:2. Recordemos que el Todopoderoso, una vez que saca al pueblo de Misraín, al pueblo de la esclavitud, del pueblo, ¿verdad?, de Egipto, el Todopoderoso, para poder sacar a su pueblo, pues tuvo que tomar la vida de los primogénitos de Egipto y después el Todopoderoso, pues dice que todos los primogénitos de Israel tienen que ser consagrados a él, tienen que ser consagrados. En el caso de los primogénitos varones, los niños, pues se tenía que hacer un ritual y se tenía que ofrecer, ¿verdad? Un animalito, este, por eh, redimir, ¿verdad? A este niño, a este primogénito. En el caso de los animalitos, pues no, esas primicias, esos primogénitos, sí pasaban a mano, ¿verdad? De del Todopoderoso. En este caso, ¿verdad? Los sumos sacerdotes, el sumo sacerdote, los levitas, eran los que recibían estos animalitos.
En el verso 30 dice, hombres santos seréis para mí, no comáis la carne despedazada por una fiera en el campo, echádseela a los perros. El Todopoderoso quiere que su pueblo Israel sea un pueblo kadosh, un pueblo santo, un pueblo apartado y separado. Pero también todos aquellos que sirven al santo y bendito también tienen que guardarse y cuidarse. Y bueno, sabemos que en el libro, ¿verdad? De Baikra o Levítico, en el capítulo 11, tenemos una instrucción de parte del Todopoderoso de qué animales, dice él, son kasher, o sea, que son aptos, que sí se pueden comer, y otros que no se pueden comer. Así que también incluso cuidándonos como nos alimentamos, también honramos al Todopoderoso, porque de eso se trata, que usted, su vida, su forma de desarrollarse en todo momento sea algo que siempre sea para honrar al Todopoderoso, para honrar al Santo y bendito es. Muy bien, vamos al capítulo 23, Baruch Hashem. Vamos avanzando. Adelante. De ellas varias las fiestas solemnes. No levantarás falso rumor, ni te pondrás de acuerdo con el impío para ser testigo falso. No seguirás a la mayoría para hacer mal, ni testificarás sobre contienda alguna, inclinándote a la mayoría para pervertir la justicia. Y tampoco favorecerás al pueblo en su pleito, al pobre en su pleito. Si encuentras al buey o al asno de tu enemigo extraviado, ciertamente lo harás regresar con él. Cuando veas al asno del que te aborrece yaciendo bajo su carga, ¿te abstendrás de ayudarlo? De cierto lo ayudarás. No pervertirás el derecho de tu gente pobre en su causa. Te alejarás de acusaciones falsas, y no matarás al inocente ni al justo, porque yo no justificaré al culpable. No aceptarás presente, porque el presente ciega al de vista clara y pervierte las palabras de los justos. No oprimirás al extranjero, pues vosotros mismos conocéis la vida del extranjero, porque extranjeros fuisteis en tierra de Egipto. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, pero el séptimo la dejarás descansar sin cultivar, y comerán los necesitados de tu pueblo, y de lo sobrante de ellos coma la bestia del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días harás tu trabajo, y en el séptimo día cesarás para que descanse tu buey y tu asno, y cobre aliento el hijo de tu sierva y el extranjero. Guardaos en todo lo que os he dicho. No invocaréis ni se oirán en tu boca el nombre del Dios de dioses extraños. 3 peregrinaciones el año celebraréis para mí. Observarás la celebración de los ázimos. 7 días comerás panes sin levadura, como te ordené en el tiempo señalado, el mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. No os presentéis ante mí vacíos. También observarás las fiestas solemnes de la siega de los primeros frutos de tus labores, de aquellos que hubieses sembrado en el campo, y la fiesta solemne de la cosecha al final del año. Cuando hayas cosechado el producto de tus labores del campo, 3 veces al año todos tus varones comparecerán ante la presencia del Señor Adonai. No degollarás ni derramarás la sangre de mi sacrificio, sobre cosa leudada, ni la grasa de mi fiesta solemne quedará hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Adonai, tu Dios. No conocerás el cabrito en la leche de su madre. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que he preparado. Guárdate en su presencia y obedece su voz. No te rebeles en su contra, pues no cargará con vuestra transgresión, porque mi nombre
está en sus entrañas. Si escuchabas atentamente su voz y haces todo lo que te hablo, tendré enemistad con tus enemigos y tendré aversión hacia tus adversarios, porque mi ángel irá delante de ti y te conducirá hacia el amorreo, al eteo, al fereceo, al cananeo, al heveo y al jebuseo, y los exterminaré. No te postrarás ante sus dioses, ni les rendirás culto, ni harás según sus obras, sino que los destruirás por completo, y destrozarás enteramente sus estelas. Serviréis a Adonai vuestro Dios, y él bendecirá tu pan y tu agua, y apartaré la enfermedad de en medio de ti. No habrá en tu tierra mujer que aborte, ni estéril, y haré que el número de tus días sea completado. Enviaré mi terror delante de ti, y transformaré a todo el pueblo donde tú entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Delante de ti enviaré la avispa que expulsará de su presencia al heveo, al caneo y al eteo. No los echaré de tu presencia en un solo año, para que la tierra no quede desolada, y no se multipliquen contra ti las bestias del campo. Poco a poco los iré echando de tu presencia, hasta que fructifiques y heredes la tierra, y estableceré tu frontera desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el río, porque entregaré en vuestras manos a los moradores de la tierra, y tú los expulsarás de tu presencia. No concertarás pacto con ellos ni con sus dioses, no habitarán en tu tierra, no sea que te hagan pecar contra mí, cuando sirvas a sus dioses, lo cual ciertamente te será por trampa. Amén. Amén. Verso 2. No estés en pos de los numerosos para corromper, ni prestes falso testimonio en pleito para desviar en pos de los numerosos. Aquí la Torá nos habla de que uno nunca tiene que tener o dar un testimonio sesgado. O sea, una persona no debe de favorecer a alguien solamente por su posición económica, por su posicionamiento en la sociedad. Y que entonces, digamos, como es una persona importante, esta persona, pues bueno, voy a hacerme a su lado en vez de hacer lo correcto y es decir la verdad. Y entonces el Todopoderoso dice que no se debe actuar de esa manera, que uno no puede favorecer a alguien, ya sea porque ni al rico ni al pobre. No vas a favorecer al rico porque como él tiene dinero podría darte una gratificación. O al pobre porque pobrecito el pobre está luchando contra el rico, porque si el rico es el que tiene la razón, pues a él es el que hay que darle la razón. Y si el pobre es el que tiene la razón, pues al pobre hay que darle la razón. No importa su condición económica. Aquí lo que se busca es que se cumpla la justicia. La dice acá 23:5, amor por los animales y empatía hacia los demás. El Todopoderoso nos muestra aquí que también tenemos que velar por los animalitos. Si ves caído debajo de su carga al asno del que te aborrece, no lo dejes abandonado. Aquí el Todopoderoso no se preocupa por la carga del que aborrece, se preocupa por el animalito. Y dice que es tan importante este animal que a pesar de que este animalito le pertenezca a aquella persona que te aborrece, tienes que ver por él, tienes que ayudarle, no lo puedes dejar así. Y vemos maravilloso el Todopoderoso como dice que debemos de ser también con los animalitos. Nuevamente vuelve a ratificar el trato que se le tiene que dar al extranjero, donde no se debe de maltratar. Como les decía ahora, las migraciones hoy en día
es algo que se dan a diario. A diario están llegando personas a otros países donde están buscando un horizonte nuevo, donde están buscando una oportunidad para poder salir adelante, porque muchos de ellos tal vez en sus países no encuentran las condiciones para poder salir adelante y darle bienestar a sus seres queridos. 23:11 dice: al séptimo la dejarás descansar y en barbecho para que coman los pobres de tu pueblo. ¿A qué se refiere? Se refiere a que la tierra, el Todopoderoso dice que se debe de trabajar durante 6 años. Y entonces dice que deberás de trabajar la tierra durante 6 y en el séptimo se dejará descansar. Ahora, pero dice él que también no vas a venir y vas a agarrar todo el fruto de la cosecha, porque el Todopoderoso lo que hace es que aquel que cumple con el precepto y el mandamiento, el Todopoderoso permite que esa tierra no le dé el fruto que normalmente le daría en un año. No, porque si esa persona es obediente, ¿qué ocurre? Dejará descansar esa tierra por un año, pero tendrá que esperar otro año para que ésta empiece a producir. Por lo tanto, estaría sin el fruto de esa tierra durante 2 años. El Todopoderoso hace un milagro y permite que la tierra produzca en tal abundancia que la persona, el dueño de esa tierra, que cumple con el precepto, tendrá lo suficiente para poder mantenerse el año que dejó de cosechar y el año donde tendrá que sembrar y esperar la cosecha. Dice que le sobrará. E incluso de manera tal que lo que sobre servirá para el pobre y el menesteroso. También el Todopoderoso habla de los animalitos para que ellos también tengan que comer. El Todopoderoso hablando nuevamente del Shabbat, del día de reposo, dice: 6 días harás tus hechos, al séptimo día reposarás, a fin de que descanse tu buey, tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y aquí tenemos esta imagen que dice: Dios bendijo el día séptimo. Hay un cuentito que le voy a contar rápidamente. Resulta que un judío estaba mal económicamente y entonces tenía una vaquita o un buey. Y se lo vendió a una persona que no era judía. Y resulta que hicieron el trato. Bueno, el judío se llevó su dinerito y el señor no judío se quedó con el buey. Pero resulta que entonces llegó el día sábado y el señor no judío quiso hacer trabajar al buey. Y resulta que el buey se negó rotundamente a trabajar el sábado. Entonces llegó el no judío y le dijo al judío: mira, este buey tuyo tiene un problema, porque yo vengo y lo pongo a trabajar y no quiere trabajar. Y entonces él le explicó, el judío le explica que no, que el animalito está acostumbrado, que él tiene un día para descansar y ese día es el Shabbat. Por lo tanto, bueno, el gentil tenía dos opciones. Una, o hacer que el animalito descansara en sábado, o devolverle el animalito y deshacer el trato. Bueno, ya ustedes pensarán, ¿verdad? Decidirán cómo quieren que termine el cuento. Si se queda con el animalito y lo hace descansar en el Shabbat, y también él cumple el precepto y el mandamiento, o devolvía el animalito. El Todopoderoso establece la festividad del Pesach, la festividad de los panes ácimos, que es los panes sin levadura, que por cierto, le regalo la fecha. Este año estaremos celebrando la fiesta de Pesach, que comienza la noche del sábado 12 de abril,
terminando el domingo 20 de abril de este año. Comienza el 12 y termina el 20. El Todopoderoso establece que hay 3 fiestas solemnes que se deben de celebrar. Y tenemos, dice, eran 3 grandes eventos anuales en los cuales todos los varones israelitas debían asistir y de ser posible sus familias debían acompañarlos. Y entonces tenemos la fiesta de los panes sin levadura, que es la Pascua, ¿verdad? También tenemos aquí la fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de Sukkot. En el verso 22 dice, si escuchas atentamente su voz y haces todo lo que yo diga, tus enemigos serán mis enemigos y tus adversarios mis adversarios. Y también el Todopoderoso dice que iría un emisario con ellos, mi ángel caminará delante de ti y te introducirá en el país de los amorreos, del hitita, de los pericitas, del cananeo, los jevitas, los jebuseos, y yo los exterminaré. Ahora, ¿por qué los exterminó el Todopoderoso? Porque eran naciones sanguinarias, eran naciones que definitivamente eran terribles. Y aparte de eso, aparte de ser terribles, eran tan idólatras que ofrecían a sus hijos como sacrificios, cosa que el Todopoderoso abomina. Las razones por las cuales el Todopoderoso saca a los cananeos, los habitantes, los jebuseos, el hitita, el amorreo, los saca de ahí, era porque todos eran idólatras y también hacían actos abominables como el de sacrificar a sus hijos. En el verso 19 habla de los primeros frutos, de las primicias, y habla de aquí de un precepto que es bastante extraño, dirán algunos, y es, no habrás de cocer al cabrito en la leche de su madre. Entonces dice alguien, no, está bien, no cocerás al cabrito en la leche de su madre. Pero a esto algunas personas de la perspectiva, ¿verdad? Algunos sabios de la perspectiva del pueblo de Israel, lo han puesto en la categoría de Hukim, porque tenemos Edot, Hukim y Mishpatim, que son los que estamos viendo en este momento. Pero el precepto Hukim, ¿qué es? ¿Qué significa? Bueno, son algunos preceptos, son mandamientos, como en este caso, no cocerás el cabrito en la leche de su madre, que algunos consideran que esos mandamientos son mandamientos que no tienen alguna especie de lógica al criterio del ser humano. O sea, el Todopoderoso sí sabe por qué lo está estableciendo, pero no dice por qué lo establece. Y entonces a estos preceptos se le llaman preceptos Hukim. Y por eso vemos aquí una queso hamburguesa. Ahora, ¿cómo una queso hamburguesa? Sí, porque desde la perspectiva del judaísmo no hay que mezclar leche y carne. Ahora, esto hay diferentes posiciones. ¿Cuál es la razón? Bueno, algunos dicen que es porque era costumbre de los paganos hacer alguna especie de sacrificios o ofrendas a sus dioses y cocían precisamente al cabrito en la leche de su madre. Otros consideran que tal vez el precepto tiene que ver con un acto de empatía, de respeto, ¿verdad? Porque imagínense qué terrible venir y agarrar un cabrito y cocerlo en la propia leche de su madre, en la leche materna. O sea, es algo, pues, feo, por decirlo así. Bueno, hay diferentes conjeturas, como las que le estoy diciendo, hay diferentes posiciones. Creo que estoy más de acuerdo con la situación de que sea por una razón, ¿verdad?, de la idolatría que podían practicar estos pueblos,
donde estas naciones, pues sí, hacían este tipo de actos, ¿verdad? Pero hoy en día, en el judaísmo ortodoxo, se acostumbra que no hay mezcla de carne y leche. No se acostumbra a comer carne y leche. Por lo tanto, una queso hamburguesa es imposible. Es un precepto juquim. Pero, bueno, usted toma la decisión respecto a esto, ¿verdad? Yo creo que es una situación que va más a la consideración de hacer un acto como este, un acto feo, ¿verdad? De venir y de tomar al cabrito y cocerlo en la propia leche de su madre, o que también obedecía a la situación de que los paganos pues hacían este tipo de acto. En el verso 20, aquí que yo envío un emisario delante de ti, un ángel de parte del Todopoderoso, cuídate ante su presencia, obedécele y no te rebeles contra él, pues él no perdonará vuestras transgresiones. Pero si escuchas su voz e hicieres todo lo que yo te digo, hostigaré a tus enemigos y a tus adversarios. Y aquí tenemos estos pasajes de referencia donde dice, él hace a los vientos sus mensajeros, al fuego fulgurante sus emisarios. Salmo 104, verso 4. Dice, envió un Malac y nos sacó de Egipto, alusión a Moisés, Números capítulo 20, 16, ¿verdad? O Bad Midbar, Números 20, 16. También tenemos Segunda de Crónicas 36, 16, donde dice, ellos se burlaban del Malac Elohim, despreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas. Aquí el Todopoderoso puede escoger, porque el Todopoderoso tiene la potestad y el poder para hacer incluso del fuego sus mensajeros. En este caso, se considera que es un Malak, un ángel de parte del Todopoderoso, quien iba con el pueblo de Israel. Y que Moisés también le pidió al Todopoderoso que fuera él quien las acompañara. Dice Primera de Crónicas 22, un pasaje de referencia, obedecer a Dios trae bendición y prosperidad. Y eso es algo que cada uno de nosotros anhelamos hacer. Y bueno, para ir culminando, Baruch Hashem, muy bien, para ir terminando, vamos al capítulo 24. La sangre del pacto. Después dijo a Moisés, sube a Adonai tú, con Aharón, Nadab y Abiú, y con 70 de los ancianos de Israel, y os postraréis a lo lejos. Solo Moisés se acercará a Adonai, pero ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Y Moisés regresó y contó al pueblo todas las palabras de Adonai y todos los decretos, y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron, cumpliremos todas las palabras que Adonai ha hablado. Y escribió Moisés todas las palabras de Adonai, y levantándose temprano de mañana, construyó al pie del monte un altar y 12 estelas conforme a las 12 tribus de Israel. Y envió a los jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos e hicieron sacrificios de becerros, ofrendas de paz a Adonai. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y la otra mitad de la sangre la derramó sobre el altar. Luego tomó el rollo del pacto y lo proclamó a oídos del pueblo. Ellos dijeron, cumpliremos y obedeceremos todo lo que Adonai habló. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, diciendo, he aquí la sangre del pacto que Adonai ha concertado con vosotros sobre todas estas palabras. Y subió Moisés con Aharón, Nadab y Abiú, y con 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Elohe de Israel. Bajo sus pies había como una hechura de piedra de zafiro, semejante en pureza a los mismos cielos. Y no extendió su mano contra los distinguidos de los hijos de Israel, que pudieron contemplar a Adonai, y después comieron y bebieron.
Y Adonai dijo a Moisés, sube al monte ante mi presencia y permanece allí, y te daré las tablas de piedra con la Torá y el mandamiento que he escrito para instruirles. Y se levantó Moisés y también Josué, su servidor, y subió Moisés al monte de Elohe. Y él había dicho a los ancianos, quedaos aquí hasta que volvamos a vosotros. Mirad, a Aarón y Hur están con vosotros. Quien tenga asuntos, acérquese a ellos. Entonces Moisés subió al monte y la nube cubrió el monte. Y la gloria de Adonai reposó sobre el monte Sinai, y las nubes lo cubrió por 6 días. Al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Pero la apariencia de la gloria de Adonai en la cumbre del monte era como fuego consumidor ante los ojos de los hijos de Israel. Y Moisés entró en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Baruch Hashem. Muy bien, Baruch Hashem. Ya para ir culminando, dice que Moisés vino y convocó al pueblo y le habló al pueblo y respondieron y dijeron, haremos y cumpliremos. Moisés llama al pueblo y concierta un pacto entre el Todopoderoso y el pueblo de Israel. Y dice que percibieron la gloria del Eterno y bajo el trono de su gloria dice que era cual obra de ladrillo de zafiro y cual esencia misma del cielo en pureza. Y aquí yo le estoy mostrando un zafiro, una piedra preciosa de zafiro, para que usted tenga una idea de qué era lo que ellos estaban viendo en ese momento. En el verso 12, el Eterno le dijo a Moisés, sube a encontrarte conmigo al monte y quédate ahí, voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. En el verso 16, y la gloria del Eterno reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés en medio de la nube. Y verso 18 y último, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Baruch Hashem. Conclusión. Esta parashá, querido amigo, nos recuerda que la Torá no es solo un libro de espiritualidad, sino también un código de ética y justicia para construir una sociedad mejor. El pacto entre Dios e Israel, reafirmado en esta parashá, es el compromiso con la espiritualidad, la identidad del pueblo del Eterno, el pueblo de Israel, y su deber de apegarse a los grandes valores de la Torah. Amén. Baruch Hashem. Damos gracias al Santo y bendito es por esta preciosa oportunidad que nos dio de haber podido escudriñar su palabra. Agradecemos al Santo y bendito. Gracias a todos ustedes por su presencia, a todos los que nos están viendo por nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. Desearles a todos ustedes que tengan una feliz semana. Shavuot, que el Eterno les guarde, que el Eterno les bendiga, y si el Eterno lo permite, será que nos volvamos a encontrar nuevamente en nuestro próximo estudio.